listo para recibir la palabra de Dios? Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Solamente el 19 voy a leer en este día. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque este versículo encierra una gran verdad: que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y sé, Señor, que la palabra que traes hoy traerá edificación para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta palabra trae una gran verdad, y es que podemos estar confiados de que Dios no es hombre. Y eso ya es una garantía de algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres normalmente mentimos. Decimos: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo no te voy a fallar, yo lo voy a cumplir. Y quizás pasa algo en la semana y nuestra palabra no se cumplió. O a veces decimos: yo te voy a tratar de una manera mejor, yo voy a tener una mejor relación contigo. Pero después que va pasando el tiempo, como que se nos olvida y volvemos a caer en los problemas, en las dificultades. Pero cuando Dios promete algo, Él sí lo va a cumplir. Entonces tenemos que tener la seguridad de esa palabra. Pero cuando vemos el libro de Números 23, en este verso que acabamos de leer, ahí hay un contexto, y es de lo que yo quiero estar hablando en este día. Cuando leemos el contexto de esta palabra, podemos ver dos personajes principales. Uno, el profeta Balaam, y el otro, Balac, que era el rey de Moab. Entonces cuenta la palabra que se encontraba ahí el rey y veía cómo en el valle de Moab se estaban sitiando los israelitas. Y él comenzó a ver lo que estaban ahí enfrente, que estaban en una posición donde ellos se sentían intimidados. Y cuando Balac supo que ellos estaban ahí y supo lo que ellos habían hecho con los amorreos, ellos comenzaron a sentir temor. Entonces, algo grande estaba por suceder. Moab le dijo a los madianitas que los israelitas acababan de terminar una gran victoria y que se estaban sitiando. Y cuando ellos lo vieron, que eran demasiado poderosos, ellos comenzaron a sentir temor. Le dijeron: nos van a acabar. Y dijeron una expresión que dice: como la vaca acaba en el pasto del campo. O sea, no va a quedar nada de nosotros. ¿Qué pasa aquí? El rey Balac hace llamar al profeta Balaam y le dice: esta gente es demasiado poderosa para nosotros. Así que yo necesito que tú declares una palabra de maldición para ellos, para que ellos queden destruidos. Y fíjense lo que dice el rey: yo sé que cuando tú bendices a alguien le va bien, y cuando lo maldices le va mal. Por favor, ve y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Entonces Balaam, el profeta, va a la presencia de Dios y le dice lo que el rey quería que él hiciera. Pero Dios le dijo: yo no puedo hacer eso en contra de mi pueblo. Este es un pueblo especial, este es un pueblo bendecido, este es mi pueblo. Entonces cuando el profeta va a decirle al rey, la respuesta de Dios es que ese es un pueblo que es bendecido. Entonces el rey le dice: pero ven acá, tú ni siquiera es que me traes una respuesta positiva, pero aparte de no maldecirlos, ahora lo traes una bendición. Entonces él sabía que eso no era favorable para él. Por eso él le dice que fuera a la presencia de Dios. Le ofreció dinero, le ofreció cosas en el palacio, oro, para que él pudiera nuevamente ir a la presencia de Dios y poder traer una palabra de maldición. Y él nuevamente fue a la presencia de Dios, el profeta Balaam, y la respuesta otra vez fueron palabras de bendiciones. Y entonces es ahí cuando viene este versículo que hemos leído hoy. Le dice: Dios ve a este pueblo como un pueblo especial
Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya Dios había declarado una palabra de bendición sobre su pueblo y no podía, porque un rey quería tener algo a su favor, de que Dios cambiara todo lo que ya había dicho. Por eso he titulado la palabra de hoy, Dios no falla. Así que dile a la persona que está a tu lado, Dios no falla. Dígaselo con fe, con determinación. Dios no falla. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios estaba a favor de su pueblo y le estaba diciendo, yo no les voy a fallar. Y quizás el profeta, cuando leemos la palabra y vemos que se le estaba ofreciendo oro, riqueza, inclusive el rey le dijo, voy a hacer que tu nombre sea reconocido. En esa época lo que el rey dijera, eso se cumplía. Y si él decía, este va a ser mi mano derecha y va a ser el hombre más reconocido, todo el mundo lo iba a hacer. Mas sin embargo, él decía, yo no puedo ir en contra de lo que dice Dios. Le voy a dar una palabra de esta introducción, al cual yo quiero que tú comiences a aplicarlo a tu vida y comiences a verlo de una manera sobrenatural. Hay sobre ti una palabra de bendición. Hay sobre ti una promesa de que será prosperado. Entonces, ni que el enemigo venga a quererte arrebatar esa bendición, el Señor no va a permitir que eso suceda. Pero hay algo que debemos hacer y que es muy importante, y es que debemos obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, es ahí donde Dios se va a poder manifestar. Tienes que entender de que Dios tiene planes contigo. Él no quiere ver que sus hijos estén pasando por momentos difíciles. Vamos a ver lo que dice la palabra en Deuteronomio 7, versículo 9 al 11. Y dice, por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero esto es muy importante, vamos a prestar nuestra atención porque dice, pero no tarden en destruir a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. Entonces, si entendemos que Dios no es hombre para mentir y que Él no va a ir en contra de su propia palabra, podemos ver que aquí hay una promesa, que Él va a bendecir a los que cumplen y obedecen sus mandamientos. Pero aquellos que no, dice, no tarda en destruir a quienes lo desprecian. O sea que si hoy tú estás en la gracia o en la misericordia de que tú sabes que no estás agradando a Dios y todavía algo no te ha pasado, Dios está diciendo no tarda. Así que algo pudiese pasarte para que Dios pueda voltear tu atención para Él. Pero yo no quiero que ninguno llegue a ese momento. Lo mejor es obedecer y seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque debemos, como dice este versículo, reconocer quién es nuestro Dios. Es la primera condición, debemos reconocer quién es Dios. Porque cuando nosotros reconocemos quién es Dios, es porque declaramos que Él es nuestro Señor y es quien dirige y manda en nuestras vidas. Cuando yo reconozco que Dios es Dios y está entronado en mi vida, es mi Señor. Y eso es algo muy importante. Cuando lo vemos en lo natural, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo firmé para jugar con el equipo de los Yankees, cuando yo llegué a esa organización, ellos tenían sus reglas, ellos tenían su disciplina. Y recuerdo que lo primero era que uno tenía que tener el cabello así como lo tengo yo ahorita, muy bajito. Estoy hablando de las ligas menores. Y luego de que todo el mundo tenía que tener el pelo así bajito, no se podían usar cadenas para jugar, no se podían usar zarcillos, todo el mundo tenía que estar afeitado. Y todos los días, cuando estábamos en el meeting antes del juego, el coach pasaba por enfrente de uno y el que tuviese un cañoncito sabe que tenía una multa. El pantalón no se podía usar sino una cuarta para que se viera la media a submarina que usa el color de los Yankees. No era hasta arriba, hasta la rodilla como lo usan muchos, o hasta abajo completo como lo usa Stanton, sino que tenía que ser ahí porque ahí lo había usado Baby Ruth. Y todo el mundo tenía que usar el pantalón como lo había usado Baby Ruth. Otra de las cosas era que cuando nos íbamos de viaje para otros juegos, todo el mundo tenía que tener camisa de cuello. Nadie podía tener franela, nadie podía ir en short. Todo era una regla y unas normas estrictas. ¿Qué pasa? Yo no podía venir y decir, bueno, a mí no me parece esto. Porque tan sencillo que te dicen, si no te parece, te vas para tu casa.
Nosotros somos los que te pagamos, nosotros somos los que te dimos el bono, tú vas a jugar para mi organización y esta organización tiene sus reglas, tú tienes que cumplirlas. Entonces hay algo muy sencillo, tú decides o me quedo o me voy, pero son ellos los que tienen el poder, entonces son ellos los que deciden sobre nuestra vida. Igualmente pasa cuando tú reconoces que Dios es tu Señor. Tú le estás diciendo, no es lo que yo pienso, no es como yo lo quiero hacer, tú eres el que vas a dirigir mi vida. Eso es lo que significa reconocer a nuestro Dios. Y cuando tú aprendes a reconocer a Dios como tu Señor, entonces va a ser más fácil de que tú cumplas sus mandamientos y de que tú aprendas a obedecerlo. Mientras tú no los tengas como Dios, sino que quizás lo veas como un amuleto, como algo grande, como que bueno, tú sabes que Dios es Dios porque Dios existe, pero no lo ves como tu Señor, quizás no vas a poder obedecer sus mandamientos tan fácilmente. Y esto nos trae dos consecuencias. Como Dios cumple su palabra, a quienes le aman, Él los va a bendecir, y a quienes no, Él los va a desechar. Entonces tenemos que tener esto muy claro. Es más fácil obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos que tener que pasar por el camino de estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hemos entendido que Dios dice que no es hombre para arrepentirse. Entonces, Él no va a voltear lo que Él ha establecido por ninguno de nosotros. Porque es que nosotros a veces somos expertos, somos los mejores negociadores con Dios. Dios sabe que Dios es lo primero en mi vida. Pero bueno, no puedo ir este domingo a la iglesia porque bueno, tengo que ir para la playa, tengo que hacer mercado, estoy trabajando mucho, no tengo tiempo. Quizás es el único día libre que tengo para compartir con la familia, entonces prefiero ir. Y empezamos como a negociar con Dios, como a decirle a Dios cómo van a ser las cosas. Pero Dios no puede voltear su palabra. Cuando tú pones a Dios de primero, Él te va a bendecir. Cuando tú desechas lo que Dios te está dando, entonces Él no te va a poder bendecir. Igualmente pasa en la finanza. Comenzamos, no, bueno, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, entonces no me va a alcanzar para dar el diezmo o para ofrendarle a Dios. Cuando yo ya tenga todo controlado, entonces yo comienzo a hacerlo. Y no es realmente lo que la palabra nos enseña. Cuando nosotros entendemos que lo primero es para Dios y que de ahí va a venir todas las bendiciones, es donde se va a destrabar lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando nosotros venimos a la iglesia el día domingo, el domingo es el primer día de la semana. Cuando tú dices, mi primer día de la semana, yo voy a la iglesia porque lo voy a consagrar a Dios, porque voy a recibir lo que Dios tiene, porque le voy a dar mi mejor adoración, eso hace que toda la semana esté consagrada, porque el primer día se lo dedicaste al Señor. Pero cuando tú no vienes a la iglesia por cualquier excusa, entonces lo que es lo primero, ir para la playa, ir para el campo, ir para comprar, eso es lo que tú estás consagrando de primero. Entonces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, pero así sucede. Igual pasa cuando tú recibes un dinero, tú recibes tu pago y lo primero que tú haces es, voy a hacer mercado, voy a pagar la renta, voy a pagar la luz o voy a hacer lo otro. Cada una de esas cosas lo estás poniendo como lo primero en tu vida. Pero cuando tú recibes un pago y tú dices, lo primero que voy a hacer es apartar el diezmo para dárselo a Dios, entonces tú estás diciendo, mi finanza, yo se la estoy entregando al Señor. Y cuando tú se la pones en sus manos, entonces es donde Él va a poder traer la bendición a tu vida. Cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, antes de que se multiplicaran ante tanta gente, primero tuvo que pasar por las manos de Jesús. Él pudo haber dicho desde allí, que se multiplique, vayan y lo repartan. Pero Él agarró las canastas y la dedicó al Señor. Y primero pasó por sus manos. Y cuando lo agarraron los discípulos y comenzaron a repartir, fue que se empezaron a dar cuenta de que eso se estaba multiplicando, porque primero pasó por las manos de Dios. Entonces cuando tú aprendes a poner a Dios de primero en tu vida, es ahí donde van a venir las bendiciones para ti. Amén. Pero tenemos que dejar de estar negociando con Dios, de querer ser vivos, como que si Dios no sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Tú puedes engañar a un pastor, a un líder, a tu papá, a tu mamá, a quien tú quieras. Pero a Dios no, de Dios nadie se burla. Él conoce cuál es la intención de nuestro corazón. Entonces tenemos que comenzar a avanzar en ese sentido. Porque hay algo muy importante que yo quiero que tú sepas hoy. Dios no obliga a nadie. Tú lo vas a hacer por ti mismo. Pero Dios no va a obligar a nadie. Tú vas a tomar decisiones que van a traer consecuencias. Por eso cuando regresamos
al libro de Números, a la historia que veníamos hablando, el rey había enviado una comitiva para decirle al profeta lo que él necesitaba. Pero ¿qué fue lo que hizo Balaam? El profeta primero le dijo: voy a reunirme con Dios y a consultarlo, y lo que él me diga, eso voy a hacer. Y la palabra nos dice de que ellos iban con dinero en la mano. El profeta puede haber dicho: bueno, dame aquí este dinero primero y después yo voy a ver qué es lo que me dice Dios. Él, antes de recibir cualquier cosa de ellos, él dijo: yo voy primero a la presencia de Dios, y lo que Dios me diga, eso lo voy a hacer. Y cuando la primera respuesta fue negativa, entonces el rey envió una comitiva más importante, de gente de mayor rango, y fue ahí cuando le ofreció el oro y todo lo que tenía, y de que su nombre iba a ser reconocido. Pero la respuesta fue la misma: Dios está bendiciendo a su pueblo. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Cuando el profeta fue la segunda vez con Dios, Dios le dijo: si estos hombres quieren que vaya, ve, pero solo haz lo que yo te diga. Y presta atención, porque aquí hay una revelación muy importante. Dios le está diciendo: si quieres ir, ve, pero solo vas a hacer lo que yo te diga. Dios no le dijo que no fuera. Por eso le estoy diciendo de que Dios va a permitir que tú hagas lo que tú quieras hacer. Pero tú tienes que estar conectado espiritualmente para entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque entonces vino el profeta, preparó su burra y comenzó el camino hacia Moab. Y aquí fue cuando Dios abrió el entendimiento de la burra y pudo ver que enfrente había un ángel que tenía una espada. Y cuando la burra vio que ese ángel estaba ahí, él se detuvo. La burra se detuvo. Y el profeta comenzó a decirle: tú eres loca, ¿por qué te paraste? Y comenzó a darle golpe. Pero el profeta no estaba viendo lo que la burra veía. Dios permitió de que solamente ese animal lo viera. La segunda vez se le vuelve a aparecer el ángel con la espada. Y cuando la burra lo vio, se echó hacia un lado y le apachurró el pie contra un muro. Y ahí sí es verdad que dijo el profeta: bueno, se volvió loca esta burra, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que te está pasando? Me imagino que Balaam estaba peleando ahí con la burra. Sigue avanzando. El camino ya era muy estrecho y la burra se dio cuenta que no podía pasar, y ahí creo que vino el refrán: más terco que una mula. Porque ahí se quedó parada, que no se movía con nada. Y Balaam le daba golpe y le daba y no se movía, porque ¿qué? La burra tenía enfrente al ángel. Y él no se había dado cuenta. Pero fíjense lo que dice la palabra en Números 22, versos 28 y 29. Y se lo voy a leer de la Biblia para que no digan que son palabras mías lo que ahí sucedió. En ese momento, Dios hizo que la burra hablara y le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Y Balaam, que ya estaba loco, se dio cuenta que no se dio cuenta de que la burra le estaba hablando, y le respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. Entonces fíjense algo muy importante: cuando Dios te va a hablar, hasta un burro va a usar. Así que no menosprecies a nadie. No pienses que se va a creer este. Mira lo que me está diciendo este no sabe los años que yo tengo a negocio, o los años que yo tengo en la iglesia, o los años que yo tengo. Cuando Dios va a usar a alguien, va a usar hasta un burro. Así que tenemos que tener un espíritu de humildad de recibir lo que venga de Dios. Pero ustedes se pueden imaginar esa escena: la burra hablándole a Balaam y Balaam respondiéndole. Él no fue que se asustó ni salió corriendo, porque si a mí una burra me habla y me dice algo, ahí me quedo, me voy. O mejor dicho, no me quedo, me voy. Pero no, ellos tuvieron su discusión porque Dios quería mostrarle algo. Igualmente Dios te ha estado hablando a ti por mucho tiempo. Te lo ha dicho a través de un profeta, te lo ha dicho a través de un pastor, te lo ha dicho a través de líderes. Escuchas palabras, y cuando pones una prédica en internet, escucha lo que Dios te quiere decir, pero tú sigues pensando de la manera que tú lo vas a hacer. Y el Señor te sigue hablando y te sigue hablando y te sigue hablando. Entonces no sé si estás esperando que venga una burra y te lo diga para comenzar a actuar de la manera que Dios quiere.
La diferencia es que cuando tú comienzas a ver con tus ojos espirituales, es donde tú vas a comenzar a escuchar a Dios. Mientras tú sigas viendo con tus ojos naturales, tú vas a ver lo que ve todo el mundo. Que no alcanza, que estamos en pandemia, que la situación está difícil, que nada nos va a alcanzar. Pero cuando tú comienzas a ver con los ojos espirituales, tú comienzas a ver otro nivel de vida. El nivel que Dios te quiere llevar. Por eso tenemos que comenzar nosotros a llenarnos de las cosas de Dios. Y fíjense lo que dice entonces el ángel en número 22. Versículo 32 y 33. Cuando sucedió todo esto, el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto, ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado, y ella lo habría dejado con vida. Entonces fíjense qué importante. El ángel de Dios estaba en desacuerdo de que el profeta fuera a Moab. Pero no fue que se lo prohibió, pero estaba en desacuerdo. Y le dio la oportunidad de que una burra fuera que viera el ángel para que él no pereciera. Entonces nosotros tenemos que comenzar a estar alerta. ¿Y cómo comenzamos a estar alerta? Tenemos que indudablemente leer la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a llenarnos de las cosas de Dios. Porque si nosotros no nos llenamos de esas cosas, entonces Dios no nos va a poder hablar. Lo que Él te quiere decir, no lo vas a poder entender. Entonces te va a pasar como el profeta, que el burro se frenaba, lo estrellaba contra la pared, no quería moverse y él no entendía qué pasaba. Pero era que sus ojos espirituales todavía no se habían abierto. Y era un profeta de Dios. Entonces nosotros tenemos que comenzar a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Ya es tiempo de que tú empieces a decir: ya va. No puede ser de que siempre me esté pasando lo mismo, de que yo voy a un sitio y me pasa esto, y voy a otro sitio y me pasa lo mismo, y llego a otro lugar. Algo está pasando aquí. Entonces Dios comienza a hablarte a través de una prédica, y lo primero que uno piensa: a ese pastor como que lo datearon, como que le escucharon este cuento. Yo recuerdo cuando estábamos en Venezuela, que teníamos a la red de familia, y uno predicaba, y uno predica lo que el Espíritu quiere que uno diga. Y uno comienza a predicar y la gente dice: al pastor como que le dijeron, porque ese como que era yo el que estaba ahí hablando del ejemplo. Ese debe ser el líder. Yo no le voy a contar más nada al líder, porque el líder como que le echa el cuento al pastor, para que el pastor se datee y de ahí saque una prédica. Y es Dios que te está hablando. Dios te está diciendo lo que quiere que tú hagas. Pero tú sigues buscando pretextos, excusas para no terminar de escuchar lo que Dios quiere para ti. Entonces tenemos que comenzar a escuchar lo que Dios tiene preparado. Por mucho tiempo, recuerdo que cuando era pequeño mi mamá oraba y quería que yo fuera un líder y que yo pudiese en ese medio de béisbol llevar la palabra y quizás que yo fuese pastor. Y yo no estaba ni pensando en eso. Yo quería ser Grandes Ligas. Yo quería tener mucho dinero. Yo quería ser famoso. Y después que yo hiciera todo eso, entonces bueno, ahora sí voy a servir al Señor, porque como ahora soy reconocido va a ser más fácil, porque lo que yo diga cualquiera me va a escuchar, porque soy una persona reconocida, y si lo dice Él, es verdad. Eso era mi pensamiento, pero no era lo que Dios tenía preparado. Dios sabía que había un ministerio, Dios sabía que venía un pastorado junto con mi esposa, pero por haber estado tanto tiempo sin escuchar lo que Dios tenía preparado, tuve que comenzar a pasar un desierto y comenzar a pasar lo que era el propósito de Dios en mí. Fui sacado de jugar béisbol y comencé a estar casi 10 años haciendo cosas que no quería hacer. Pero fue el tiempo del proceso. Fue el tiempo de escuchar hablar a tanta gente hasta que por fin habló el burro. Y finalmente dije: wow, ahora sí es el tiempo. Es donde Dios nos está llevando. No era la manera que yo quería llegar, pero llegamos. Algo de que yo siempre le decía a nuestros discípulos en el grupo de amistad, a nuestras ovejas, le decía: cuando Dios te va a llevar a un lado, Dios te va a llevar. Así que mejor que llegues completico con tus 2 brazos, con tus 2 pies, con tus 2 ojos, con fuerza,
Porque cuando Dios va a hacer algo en ti, Él lo va a hacer. Entonces es mejor que llegues por las buenas y no que llegues pasando un desierto. Gracias a Dios yo llegué entero, pero ese desierto no fue fácil. Tuvimos que vivir muchas cosas como familia, como matrimonio, como padres. Pero finalmente cuando decidimos escuchar la voz de Dios y comenzar a enderezar nuestro camino, entonces fue donde comenzaron a llegar las bendiciones. Dios no va a fallar. Dios no va a cambiar por ninguno de nosotros. Dios va a hacer lo que tiene marcado para ti. Pero tienes que comenzar a escuchar lo que Dios tiene y lo que Dios te quiere decir. La promesa está, Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Y cuando Dios habla del pueblo de Israel, está hablando de cada uno de nosotros. Pero si Dios los prefirió o te prefirió a ti, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Entonces vamos a poner esta parte de la palabra en la versión Dios habla hoy. Dice, si Dios te liberó de la esclavitud del pecado porque te ama, con ese gran amor derrotó al rey de Egipto. Derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, quien era nuestro enemigo. ¿Para qué? Para cumplir la promesa que hay puesta en ti. Entonces, no era por lo importante que era ese pueblo, sino porque Dios lo amó. Y Dios cumplió su palabra con ellos. Y hoy quiere cumplir su palabra contigo. Tienes que recordar de que Dios no falla. Pero tenemos que comenzar a humillarnos delante de la presencia de Dios. Muchas veces decimos, Dios, queremos que te exaltes. Sabemos que eres grande, que eres poderoso. Pero realmente la mejor manera de que Dios pueda estar más alto de lo que está ahora mismo es que nosotros nos humillemos. Mientras yo más me agacho delante de la presencia de Dios, más grande lo estoy haciendo a Él. Mientras yo me humillo ante Dios, más grande está haciendo Él. Entonces nosotros muchas veces queremos estar en nuestra lógica, en nuestros pensamientos, y no permitimos de que Dios sea el que nos controle. Es ahí donde Él se va a manifestar. Cuando tú dices, Señor, yo no puedo más. Hubo un momento en mi vida donde yo dije, Señor, yo no puedo más. No era esto lo que yo quería. Pero ya no puedo más. Me entrego a ti. Ya haz lo que tú quieras conmigo. Y ahí es donde el Señor dice, por fin, esto es lo que estoy esperando ya hace tiempo. Que doblegues tu voluntad, que comiences a hacer la mía. Y es ahí donde te voy a comenzar a levantar y donde te voy a comenzar a poner donde yo quiero que tú estés. Dios no va a fallar ni va a cambiar, pero tenemos que nosotros comenzar a hacerlo. Tenemos que nosotros comenzar a decirle, Señor, tú eres lo primero en nuestra vida. Aprender a ponernos bajo su poderosa mano, bajo su cuidado, porque cuando nosotros nos ponemos bajo el cuidado de Dios, después esa misma mano nos levanta hacia nuestra mayor bendición. Así que hay una gran enseñanza en este profeta. Todo lo que él hizo, él decía, voy primero a la presencia de Dios y voy a obedecer lo que Dios me dice. Y ni que me ofrezcas lo mejor del mundo, yo voy a preferir eso antes de obedecer a Dios. Finalmente, ese pueblo quedó derrotado. Israel venció una vez más.
porque está establecido que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que reconocer algo. Así como ese rey, tenemos un enemigo que todo el tiempo quiere maldición para nosotros. Todo el tiempo quiere que nos vaya mal. Todo el tiempo quiere que las cosas se nos cierren. Que arranquemos un negocio y se cierren las puertas. Que quedemos sin trabajo, que tengamos problemas. Que nuestras relaciones se rompan. Siempre tenemos un enemigo que quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y así como ese rey le dijo al profeta, declara una palabra de maldición, que le vaya mal. Eso es lo que el enemigo todo el tiempo está haciendo. Pero cuando tú estás fortalecido en el Señor y estás ahí empoderado bajo su señorío, no va a haber enemigo que va a poder ir en tu contra. Va a querer atacar, pero no va a poder. Porque va a reconocer, así como ellos reconocieron, son algo demasiado poderoso. El enemigo va a reconocer que lo que está a tu lado es demasiado poderoso como para ir en contra de eso. Así que comencemos nosotros a avanzar. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Así que tengamos fe. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú no fallas. Sabemos que tú estás con nosotros cada día. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tratado de vivir la vida a nuestra manera, bajo nuestros pensamientos y lógica. Hoy queremos obedecerte. Hoy queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Podemos vivir tranquilos y confiados de que Dios no falla. De que Dios no ha perdido ninguna batalla. De que Dios nunca nada se le ha ido de las manos. De que Dios está al control de cada cosa. Pero tenemos que llenarnos de fe para poder abrazar la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así despedimos nuestra transmisión y le damos gracias a cada persona que se ha conectado. Que Dios bendiga su vida. Y recuerde, hoy, mañana y siempre, Dios no falla. Dios me lo continúe bendiciendo.